Bueno, chavalones, bienvenidos al capítulo número 2 de electromagnetismo, que es el tema de corriente eléctrica y circuitos. Ya hemos estado familiarizados con eso en la vida cotidiana. ¿Sale? Esta clase va a ser meramente teórica y alguna que otra representación para poder entender lo que estamos aquí comentando, vaya, ¿no? En esta clase. Entonces, partimos de qué es, de dónde proviene la corriente eléctrica. Primeramente vamos a ver algo teórico, gran parte teórica, ¿no? Bueno, viene con ello aquí. La parte de la física encargada del estudio de las cargas eléctricas en movimiento, porque va a haber movimiento de cargas de los electrones dentro de un conductor que conduce, vaya, electricidad. Estamos hablando de buenos conductores de electricidad como el cobre. Recibe el nombre de electrodinámica, que es la electricidad en movimiento, porque dinámica significa, bueno, viene parte de ello del movimiento, ¿sí? Entonces esa es la parte de la física que estudia la corriente eléctrica, las cargas eléctricas en movimiento y todo ello, ¿no? Porque la corriente eléctrica, después vamos a ver un tema tan hermoso que es la otra partición del capítulo 2, que ya que entendamos la corriente eléctrica y todo lo que conlleva ello, todos los subtemas, vamos a ver circuitos, tanto cerrados y en conexión y bla, bla. Entonces, la corriente eléctrica es un movimiento de las cargas negativas, o sea, de los electrones, pues. A través de un conductor. Cuando hablamos de un conductor que conduce electricidad. Los aislantes son los opuestos. O no conducen nada o conducen lo muy mínimo de los de electrones, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer la primera representación. Es bien sabido que los electrones en movimiento figuran de esta forma, ¿sí? Lo voy a poner así. ¿Va? Tienen carga negativa, ¿sí? Si fluyen hacia acá, ¿sí? Depende de las placas y el voltaje y la diferencia de voltaje. Entonces la intensidad del campo eléctrico corre contraria, ¿sale? Que ya la vimos, la intensidad del campo eléctrico se denomina con la letra E y es vectorial. Esto es el flujo de electrones, porque hay que entender que cuando estamos en un conductor de electricidad estamos hablando de movimiento de electrones, flujo de electrones, y el flujo se refiere al movimiento. Si lo vemos paralelamente al flujo del agua, también está en movimiento respecto al tiempo, que se le conoce como gasto o caudal. Aquí hablamos del flujo de electrones, que se le conoce como corriente eléctrica. ¿En dónde es? En un conductor, que aquí son regularmente el cobre, ¿no? Que es el más apropiado para ello. Cuando hablamos, siempre asimílenlo al flujo del agua. Gasto, caudal, aquí es corriente eléctrica, pero ahí fluye agua, un líquido. Aquí corre electrones. ¿Y fluye en dónde? Puede ser en un canal, puede ser sobre todo en, ¿cómo se llama? En tuberías, que son secciones circulares. Conductores también se le llama. Bueno, entonces continuamos con la teoría. Abajo de ello. Para que exista una corriente eléctrica, se requiere, en primer lugar, la presencia, obviamente, de partículas cargadas libres. Ustedes imagínense como en gases, sólido, líquido, gases, gaseoso, ¿no? Y el plasma, ¿no? En el gaseoso las partículas fluyen de una manera que no tiene una trayectoria lineal, ¿sí? Pues hagan de cuenta que es parecido a esto. Los electrones se mueven libremente en el conductor, ¿va? Así, literal. La segunda condición, para que exista esto de la corriente eléctrica, ¿cuál será?
para que exista una corriente eléctrica es que haya un campo eléctrico. ¿Ok? Y ya hemos visto cómo se forma un campo eléctrico en el capítulo pasado, en el conductor. ¿Sí? O lo que es equivalente cierta diferencia de potencial. Para que exista diferencia de potencial, plebes, pues tiene que haber una placas paralelas, ya sea positiva y negativa, que eso es lo que como si tuviéramos una pila, ¿sí? Entre dos puntos suyos. Sí, pues obviamente ahorita vamos a hacer una representación de todo esto. ¿Va? Dice que existen dos tipos de corriente eléctrica. La continua, que luego la vamos a ver, paréntesis CC, y la alterna. Curiosamente les voy a dar un dato no pedido, pero se los voy a dar. Hay una banda muy conocida mundialmente que su nombre lo lleva respecto a esto. Hay una historia ahí, ¿no? Pero no se las voy a platicar porque no hay tiempo. Es de una banda que se llama AC/DC. Sí, tiene que ver con ello. Luego les platico en vivo a qué se refiere esa banda. Yo creo que es muy conocida para ustedes. Tal vez no todos, pero hay canciones muy famosas a nivel nacional y mundial. La corriente continua o directa se origina cuando el campo eléctrico permanece constante, o sea, no cambia, ¿no? Ahí se genera la corriente continua, la corriente eléctrica continua. Esto provoca que los electrones, fíjense bien, acuérdense que siempre tengan en mente electrones, se muevan siempre en el mismo sentido. Ok, ya sea para un lado o para el otro, no, pero que sea el mismo sentido. Coma, es decir, de negativo a positivo. Recuerden las placas, ¿no? Siempre ténganlo en mente. En paréntesis pónganle recuerde, dos puntos y seguido, el sentido convencional que vamos a manejar aquí, plebes. Fíjense bien. Convencional de la corriente en forma equivocada señala que es de positivo a negativo. Luego vamos a ver este punto importante. La corriente alterna se origina cuando el campo eléctrico cambia alternativamente de sentido. ¿Va? Ok, miren bien. Ustedes tienen lo siguiente. Déjenme explicárselos aquí. Para ejemplificar lo que hemos visto. Ustedes tienen, plebes, tienen que tener, para poder llamar a esto, tienen que tener un circuito, bueno, llevado a circuitos que está corriendo por un conductor, ya sea, y aquí hay un resistor, ya sea, ¿cómo se llama? Un conductor de electricidad de cobre, ¿no? Y aquí
hay unas placas paralelas que se representa así, como que hay una diferencia de potencial. Aquí hay una diferencia de potencial que acuérdense que es la diferencia de energía entre una carga eléctrica. Vaya, ¿no? Que está en joules. Ya sabemos cómo está el show ahí, ¿no? Sobre coulombs, ahí está el rollo, ¿no? Entonces, de aquí, recordemos que la sección transversal de esta figura es una sección transversal de un círculo, ¿va? Algo así. Un circulito. Si yo hago un corte, aquí vamos a suponer que aquí hago un corte, me sale este pedazo de conductor, donde una sección a otra fluyen cargas positivas, ¿no? Así acá en ese sentido, ¿sí? Para que se genere el flujo de electrones, ¿va? Y nos va a llevar a lo que se llama intensidad de la corriente eléctrica. Ahorita es lo que vamos a ver. Ah, aquí es un resistor, ¿no? Sí. Un resistor, ya los hemos platicado, ¿no? Pero vamos a seguir hablando de ellos. Y esto lo vimos en el tema pasado, ¿no? La diferencia de voltaje. Que es una pila, ¿no? Por ejemplo. Con carga positiva y negativa. Entonces, esto nos conlleva, ahorita vamos a regresar a este dibujo, a esta representación, nos conlleva a algo que se llama un subtema. Para poder entender lo que ya comentamos, hay otra parte. Se llama intensidad de la corriente, pues eléctrica, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando recientemente. Bueno, aquí la vamos a definir. Déjenme cambiar nomás. Aquí está. La intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad de carga que pasa por una sección de un conductor, que es lo que hemos estado platicando. Eso lo hace en un segundo, please. Ojo, ahí estamos hablando de tiempo. En un segundo. Entonces, y ya sabemos cuánto equivale un electrón, ¿sí? Ya lo hemos visto y te lo voy a decir cómo es el show. Por lo tanto, dos puntos y aparte, tenemos las siguientes ecuaciones, ¿sí? Las siguientes ecuaciones, la fórmula para calcular la intensidad de la corriente eléctrica, chavalones, es la siguiente. Y significa intensidad de la corriente eléctrica. Ahorita vamos a poner cuáles son cada cosa, ¿no? Esto ya lo hemos manejado. Y ahora le vamos a meter la T, ¿sí? Si quieren, aquí le llamamos fórmula 1. Y si yo quiero calcular la Q, o sea, la carga eléctrica, pasa por allá, está dividiendo la T, pasa al otro lado multiplicando la corriente eléctrica. Entonces la fórmula queda I por T, ¿sí? O T por I es la misma. Esa es la ecuación 2. Y si yo quiero ahora calcular la carga, perdón, el tiempo, lo puedo despejar de aquí o de aquí, ya está más directo. El tiempo le estorba la I, la intensidad de la corriente eléctrica está multiplicando, pasa dividiendo y se convierte en la tercera fórmula. Perdón, T es igual a carga eléctrica entre tiempo. Tengo entre intensidad de la corriente eléctrica. Ok. Entonces, es importante poner qué es cada cosa. ¿Dónde? Lo pueden poner abajo, pero a un lado se les cabe el espacio, ¿no? Y son tres variables, ¿no? I, Q y T. Pero aquí está cuando me piden la Q, cuando me piden la I, cuando me piden la T. La I dijimos que es intensidad de la corriente eléctrica. Y ustedes dirán, ¿en qué está? Está en qué está la bueno, ahorita les pongo las unidades de esa. Me voy abajo. La Q es carga eléctrica. ¿Pero de dónde? Que pasa por una sección
de un conductor. Casi siempre vamos a estar usando cobre, ¿no? Casi siempre, ¿no? ¿Y en qué unidad está? Ya sabemos que está en coulombs, o colombios, como lo quieran pronunciar. Y la T es el tiempo que tarda en pasar la carga Q. ¿En qué unidades? En segundos. ¿Vale? Entonces eso quiere decir que la intensidad de la corriente eléctrica, ¿en qué podría estar? Pues es obvio, ¿no? Si tengo Q entre T y sé que la T está en segundos, esto va a estar en coulomb sobre segundos. Pero pasa algo. Esto es lo mismo que tener amperes. Amperes o simplemente una A. Ya vamos a saber qué es amperes. Coulomb sobre segundo. En honor al matemático y físico francés Andrew Marie Ampère. Espero lo haya pronunciado bien lo de Marie. Pero Andrew Ampère se llamaba, perdón, porque ya está muy muerto. Falleció en los 800. A él le debemos el amperaje, la corriente eléctrica, porque fue uno de los estudios. Entonces, aquí están las tres ecuaciones que se usan. Y para ello, es muy relevante decirles que cuando vayamos a resolver problemas respecto a estos de intensidad de la corriente eléctrica, tengan muy en cuenta las unidades de cada situación. ¿Sí? Y aquí les voy a dar una clave, porque puede ser una pregunta de examen. ¿Cómo va el campo eléctrico en el flujo de electrones? Cuidado con eso, ¿no? Puede ser una pregunta de examen. ¿Cómo iría el campo eléctrico en el flujo de electrones? Entonces, hasta ahorita ya sabemos qué es corriente eléctrica, corriente alterna, cómo se calcula, corriente directa, cómo se calcula la intensidad del campo de la corriente eléctrica, qué es cada cosa, qué es Q, qué es T, qué es I. Tenemos sus tres fórmulas. Entonces, eso nos va a llevar, si se dan cuenta, son fórmulas muy sencillitas y el tema está muy bonito para luego construir circuitos, que es el último tema de, los circuitos cerrados, abiertos, mixtos y todos esos rollos, para poder con toda esta información, poder construir un circuito, ¿sí? Llevarlo a la práctica y poder resolver cuánto pasa de corriente y todo eso, ¿no? Paso a paso. Entonces, la próxima clase vamos a resolver problemitas con estas tres formulitas sencillas, muy básicas. No tiene nada de ciencia. Esta clase solamente se habla teóricamente de la corriente eléctrica para poder con ello resolver este tipo de problemitas con esas tres fórmulas muy básicas. Nos vemos la próxima clase, chavalones.